Jorge Martín, un regreso y una mala suerte con las lesiones terrible. 11 costillas rotas, un neumotórax y un accidente que aún así pudo haber acabado mucho peor. El campeón del mundo reaparecía en Qatar tras haberse perdido los 3 primeros grandes premios tras sus lesiones en el test de Malasia y en el test privado con una supermotard. Afrontó el fin de semana con dolor, consciente de sus limitaciones y con una idea clara: no se podía permitir una caída. Rodaba 17º en carrera luchando con Di Giannantonio y pudimos ver cómo el campeón del mundo se caía en una caída aparentemente sin consecuencias. Una vuelta después vimos que los médicos seguían atendiendo a Jorge Martín en el lugar de la caída y empezamos a sospechar que algo más grave le había ocurrido al campeón del mundo. Fabio Di Giannantonio, al caer Jorge, no pudo evitar la cabeza del español y le golpeó el casco con su rueda delantera a más de 200 km/h. En un cúmulo de infortunios salió muy perjudicado el piloto español. Esto declaró el italiano después de la carrera: el cuerpo de Jorge estaba frente a mi moto de repente y el incidente con Jorge Martín ha sido la peor experiencia de mi carrera deportiva. Atendieron a Jorge en el centro médico del circuito, pero pronto vieron que las lesiones eran mucho más serias y lo trasladaron al Hamad General Hospital. Así contaba Mela Chércoles en Carrusel Deportivo las lesiones del madrileño. El mundo se ha caído y ahora mismo está en un hospital donde va a pasar unos días en observación. Mela Chércoles, Qatar, ¿qué tal? Muy buenas. Pues sí, Ráfaga, sí que, pues mira, preocupados por el estado de salud de Jorge Martín, pero tranquilos al mismo tiempo porque de verdad, que la gente lo tenga claro, podría haber sido mucho más grave de lo que ha sido. Jorge Martín va a pasar unos días en el Hamad General Hospital de Doha porque tiene un neumotórax, le han puesto un drenaje y además sufre 6 fracturas en el arco costal derecho posterior, de la 1 a la 6. Una faena, sin ninguna duda, porque reaparecía aquí después de haberse perdido las 3 primeras citas de la temporada. Se había caído a principios de febrero, se volvió a caer a finales de febrero, probándose para la primera carrera de la temporada de Tailandia, y se rompía el brazo izquierdo por varios sitios: el piramidal, el radio, el escafoides, que es la lesión más peligrosa para un piloto de motos, porque ahí se lleva todo el peso de la moto. Y bueno, pues ha reaparecido. Esta mañana se daba la alegría, el gustazo de ser tercero en el warm-up, ese vermut que decimos los moteros, un entrenamiento libre de 10 minutos testimonial, pero que ahí estaba. Ayer pudo completar el sprint en 16ª posición, llegó a ser 11º, estrenando su Aprilia con el número 1 de campeón, el que se ganó a pulso el año pasado en la pista y se ha caído hoy a pocas vueltas del final. En la curva 12 llevaba pegado a su rueda a Di Giannantonio, el italiano, que bueno, ha acabado la carrera asustadísimo. Dice que se ha encontrado el cuerpo de Martinator delante de él, que no ha podido evitar tocarle con su moto rondando los 200 por hora, que según ha acabado la carrera, que ha estado las últimas vueltas pensando en cómo estaría Martinator, ha parado en el box de Aprilia y ahí le han tranquilizado, le han dicho que el piloto está fuera de peligro, que no está grave, que tiene una lesión, que le van a llevar al hospital. Se ha sabido, como te digo, ese neumotórax, que necesita drenaje, y también las fracturas de 6 costillas en el arco posterior derecho de la 1 a la 6, pero como te digo, su vida está fuera de peligro, que eso es lo más importante de todo, porque hoy aquí la tragedia ha venido de visita al circuito de Losail en Qatar y se ha ido con las manos vacías. Jorge está bien, ingresado y recuperándose de estas nuevas lesiones. Estas son las fotos que ha publicado recientemente en su Instagram. Desde aquí, mandar mucho ánimo a Jorge Martín y desearle una pronta recuperación.